¿Voy a vivir, mamá? Esas fueron las palabras que una pequeña niña, con apenas fuerzas para hablar, le susurró a la mujer que la cuidaba como si fuera su propia madre. Esa pregunta inocente escondía un dolor devastador, porque los médicos ya habían sentenciado su destino. Pero lo que nadie imaginaba era que esa simple frase desencadenaría una historia que cambiaría para siempre la vida de la niña, del millonario que la había dado por perdida y de la sirvienta que se atrevió a desafiarlo todo por amor. Quédate hasta el final, porque descubrirás un mensaje tan poderoso que puede transformar la manera en que entiendes el valor de la fe, la esperanza y la familia. Y si al terminar sientes que esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y escribe en los comentarios: el verdadero milagro es el amor. Todo comenzó una tarde gris, cuando Lucía, la mujer que trabajaba como empleada doméstica en la mansión de los Alarcón, escuchó un sollozo desgarrador que provenía del cuarto principal. La pequeña Valentina, hija única de Esteban Alarcón, un empresario respetado pero distante, acababa de recibir un diagnóstico devastador. Los médicos aseguraban que solo le quedaban 3 meses de vida debido a una rara enfermedad que avanzaba sin control. Esteban, acostumbrado a resolverlo todo con dinero, había llamado a los mejores especialistas de Europa, los más caros, los más reconocidos, aquellos que siempre aparecían en revistas médicas con sonrisas de seguridad absoluta. Sin embargo, la respuesta era siempre la misma: no había nada que hacer. Esa tarde, Lucía entró con cautela y vio a la niña en su cuna, tan débil, tan frágil, mientras Esteban se desmoronaba en silencio, sentado en el sillón de cuero junto a la ventana. «Señor, ¿quiere que le prepare un té?», preguntó ella con la voz temblorosa, sin saber cómo acercarse al dolor de un hombre que parecía hecho de piedra. Esteban levantó la mirada, sus ojos rojos de tanto llorar, y murmuró con rabia contenida: «Un té no va a salvar a mi hija». Aquella frase resonó como un portazo en el corazón de Lucía. Esa noche, mientras todos dormían, ella permaneció despierta junto a Valentina. La tomó en brazos, la meció con suavidad y comenzó a tararear una canción que su madre le había cantado en su infancia. Una melodía sencilla que hablaba de esperanza, de estrellas y de la promesa de un amanecer mejor. En ese instante recordó algo que había vivido años atrás. Su propio hermano había enfrentado una enfermedad similar. Nadie lo había salvado en un hospital de lujo, ni entre máquinas frías, ni en clínicas exclusivas. Su hermano había sobrevivido gracias a un tratamiento experimental de un médico retirado, un hombre que jamás buscó reconocimiento público ni salió en portadas: el doctor Fabián. Lucía dudaba en hablar. Sabía que Esteban podía despedirla solo por insinuar algo fuera de lo convencional, pero ver a la niña aferrándose a cada respiración la impulsó a tomar una decisión arriesgada. Al día siguiente, cuando Esteban estaba rodeado de abogados revisando papeles del testamento y ya comenzaba a pensar en lo inevitable, Lucía se armó de valor. «Señor, yo conozco a alguien, un doctor que ayudó a mi hermano cuando nadie más pudo. No promete milagros, pero podría intentarlo». Esteban se levantó de golpe, furioso. «¿Te atreves a comparar la vida de mi hija con remedios de charlatanes? Fuera de aquí antes de que pierda la paciencia». Lucía bajó la cabeza y se fue con lágrimas en los ojos, pero dentro de ella ardía la convicción de que debía insistir. Pasaron 2 días. La salud de Valentina se deterioraba con rapidez. La niña apenas podía abrir los ojos y su respiración se volvía más corta, como un hilo que amenazaba con romperse en cualquier momento. Esteban, desesperado, golpeó la mesa de su despacho con tanta fuerza que los papeles volaron al suelo. «Maldita sea, tiene que haber una salida», gritó con una mezcla de furia y dolor. Fue en ese momento cuando recordó la mirada firme de Lucía. Por primera vez en años dejó de lado su orgullo y la buscó. «Dime la verdad, ¿ese doctor Fabián aún vive? ¿Dónde lo puedo encontrar?». Lucía lo miró sorprendida, con los ojos brillosos, y asintió. «Sí, pero no recibe a cualquiera.
Es un hombre que dejó todo por culpa de las farmacéuticas. No confía en los ricos ni en sus promesas. Esteban respiró hondo. Sabía que todo en su vida se había conseguido con dinero, pero esta vez no podía comprar la esperanza de su hija. Haz lo que sea necesario, Lucía, solo sálvala. Esa súplica, salida de un hombre que jamás bajaba la cabeza, estremeció a la sirvienta. Ella sabía que ese camino no sería sencillo. El doctor vivía apartado, lejos de la ciudad, y apenas atendía casos recomendados por personas de confianza. Si aceptaba, debían hacerlo en secreto, sin que nadie más lo supiera. Lucía organizó todo sin avisar a los médicos oficiales de la familia. Una madrugada salió con la niña en brazos, mientras Esteban la seguía en silencio, vestido de incógnito para no llamar la atención. Condujeron hasta un pequeño pueblo en las montañas, donde el tiempo parecía detenido. Allí, en una casa humilde de paredes encaladas y techo de tejas gastadas, un hombre mayor los esperaba. Su mirada era firme y antes de dejarles entrar, dijo con voz grave: «Si han venido buscando milagros, se equivocaron de puerta. Aquí solo hay verdad, y la verdad duele». Esteban sintió que la tierra se le movía bajo los pies. Nunca nadie lo había enfrentado con tanta dureza. Lucía sostuvo fuerte a la niña y suplicó: «Doctor, no pedimos milagros, solo queremos que intente. Ella merece una oportunidad». El hombre los dejó pasar, observando cada detalle como si midiera la sinceridad de sus palabras. Dentro de la sala olía a hierbas secas, a ungüentos y a medicinas antiguas. Valentina apenas pudo soltar un gemido débil, y el doctor la miró con compasión. «Lo que tiene es grave, muy grave, pero no imposible». Esteban dio un paso al frente, temblando de esperanza. «Entonces, ¿puede salvarla? Dígame cuánto dinero quiere. Yo pagaré lo que sea». El doctor lo interrumpió de inmediato. «Aquí el dinero no vale nada. Lo que importa es si está dispuesto a hacer lo que nunca hizo: escuchar, obedecer y confiar». Lucía bajó la mirada, sabiendo que ese sería el mayor reto para Esteban. Y en ese instante la tensión se volvió insoportable. Si la historia te está gustando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. El doctor tomó aire y pronunció despacio: «Antes de empezar debo advertirles. Lo que vamos a hacer pondrá a prueba su fe, su paciencia y sus secretos. Y algunos de esos secretos podrían destruirlo todo». Esteban se quedó helado cuando escuchó esas palabras. «¿Qué secretos?», preguntó con voz rota. El hombre lo miró fijamente. «Los que usted nunca se atrevió a enfrentar. Su hija no solo necesita medicina, necesita sentir que usted la ama sin condiciones». Lucía, con Valentina en brazos, bajó la mirada sabiendo que esas palabras eran una verdad que Esteban había negado durante años. El tratamiento comenzó de inmediato. El doctor retiró los medicamentos que saturaban el pequeño cuerpo de Valentina y reemplazó todo por remedios naturales y un ambiente sereno. Lucía seguía cada instrucción con disciplina: infusiones exactas, canciones suaves en las noches, calor de brazos que transmitían esperanza. Esteban, en cambio, luchaba consigo mismo. Nunca había estado tan cerca de su hija sin sentirse inútil. Una madrugada, incapaz de dormir, se acercó a la cuna. Tomó la mano frágil de Valentina y entre lágrimas susurró: «Perdóname, hija. Pensé que el dinero podía salvarlo todo, pero hoy entiendo que eres lo único que realmente importa». Esa confesión quebró un muro invisible. Valentina abrió los ojos y lo miró con ternura, como si entendiera cada palabra. Los días siguientes mostraron una leve mejoría. La niña sonreía débilmente y respondía a las canciones. Esteban comenzó a involucrarse más, aprendiendo de Lucía cómo cuidarla, incluso apagando su teléfono cuando los socios exigían su regreso a la ciudad. «Que el mundo se hunda si quiere. Yo me quedo con mi hija», dijo con firmeza, dejando claro que su vida había cambiado. Pero la batalla aún no terminaba. Una tarde, Valentina sufrió una fuerte recaída. Fiebre alta, respiración débil, labios pálidos. Esteban gritaba desesperado mientras el doctor aplicaba el tratamiento más intenso. Lucía sostenía su fe,
repitiendo al oído de la niña: «Lucha, mi amor, lucha». La noche fue eterna. Al amanecer, Valentina abrió los ojos, respiraba tranquila y murmuró con voz débil: «Papá, pastel». Esteban la abrazó llorando, y Lucía también rompió en llanto. El doctor, con serenidad, les dijo: «Ella vivirá. Pero recuerden, no fue solo mi trabajo. Fue el amor, la entrega y la unión lo que la salvó». Semanas después, en la mansión, celebraron un cumpleaños sencillo. Valentina reía más fuerte que nunca. Mientras Lucía le daba un bocado de pastel, la niña preguntó: «¿Voy a vivir, mami?». Con lágrimas en los ojos, Lucía respondió: «Sí, mi cielo, y vivirás rodeada de amor verdadero». Esteban las abrazó a ambas, comprendiendo que la verdadera riqueza nunca estuvo en sus empresas, sino en el milagro de tener a su hija con vida. Nunca sabes quién está detrás de la máscara. Las apariencias pueden engañar, pero el respeto y la dignidad siempre deben ser innegociables. La vida en la mansión Alarcón nunca volvió a ser la misma después de aquel milagro silencioso. Esteban, quien antes vivía atrapado en una prisión de contratos, juntas y números, comenzó a descubrir un nuevo mundo en las pequeñas cosas que jamás había valorado. Valentina, aunque todavía frágil, se aferraba a la vida con una fuerza que parecía imposible para un cuerpo tan pequeño. Y Lucía, la mujer que había sido invisible por años en aquella casa de lujo, se convirtió en el pilar que sostenía cada día con esperanza. Pero con cada risa de la niña, con cada paso que Esteban daba hacia ella, los secretos que el doctor Fabián había advertido comenzaron a emerger como sombras que exigían ser enfrentadas. Una mañana de invierno, mientras Valentina dormía plácidamente sobre el pecho de su padre, Lucía se acercó con cautela. «Señor Esteban, debo contarle algo más sobre el doctor. Él no solo cura cuerpos, él descubre verdades». Esteban la miró intrigado, acariciando con suavidad el cabello de su hija. «¿Verdades? ¿Qué quieres decir con eso?». Lucía titubeó, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar podía cambiarlo todo. «Cuando trató a mi hermano, no solo lo curó, también sacó a la luz secretos que estaban enterrados en nuestra familia, cosas que nadie quería enfrentar. Me advirtió que la sanación real no llega si seguimos ocultando la verdad». Esteban sintió un escalofrío. Sus pensamientos volaron hacia recuerdos que había enterrado durante años. Su esposa, Elena, había muerto en circunstancias misteriosas, y aunque el informe oficial hablaba de un accidente, Esteban sabía que había más detrás de aquella tragedia. Nunca lo dijo, nunca lo enfrentó, y ahora esas memorias regresaban como cuchillos. Días después, el doctor pidió ver a Esteban a solas. En la pequeña casa de montaña, lo hizo sentarse frente a una mesa de madera vieja, donde solo había 2 tazas de té humeante. «Señor Alarcón», dijo con voz grave, «su hija está luchando por vivir, pero su cuerpo reacciona también a lo que usted carga. Los niños sienten, absorben la energía de los padres, y lo que usted guarda está matando no solo su espíritu, sino también el de ella». Esteban apretó los puños. «¿De qué demonios habla? Yo vine aquí a salvar a mi hija, no para revolver mi pasado». El doctor lo miró fijo, sin pestañear. «Si quiere salvarla de verdad, debe dejar de huir. La enfermedad de Valentina no es solo biológica, también es un reflejo del dolor no resuelto en esta casa. Usted lo sabe». Esteban se levantó furioso, pero la voz del doctor lo detuvo. ¿Quién era Elena para usted? ¿La mujer que amaba o el recuerdo que lo atormenta? El empresario sintió que le arrancaban la máscara. Nunca había dicho en voz alta cuánto lo consumía la culpa por no haber estado con ella el día del accidente. Había preferido firmar un contrato millonario en otro país, mientras su esposa luchaba sola contra la depresión. Elena no murió solo por un accidente. Murió por el abandono emocional de un hombre que eligió el dinero antes que escucharla. Y ese peso caía ahora sobre Valentina. Esa noche Esteban lloró como no lo hacía desde niño. No en silencio, sino con gritos ahogados, golpeando el suelo de la cabaña, con Lucía sosteniendo a la niña en un rincón, rezando en voz baja. «Dios, dale fuerzas.
Haz que se libere de sus cadenas. Al amanecer, Esteban salió al patio y respiró profundamente. El aire frío de la montaña le recordó que aún estaba vivo, que aún tenía tiempo de cambiar. Regresó al cuarto donde Valentina dormía y se inclinó para besarla en la frente. Hija, no merezco tu perdón, pero lo necesito. Te prometo que nunca más te dejaré sola. Lucía lo observó en silencio y comprendió que algo había comenzado a transformarse en aquel hombre. Los días siguientes fueron una prueba constante. El tratamiento no era fácil. Había momentos en que Valentina parecía mejorar y otros en los que la recaída lo sumía en el miedo. Pero cada noche, en lugar de esconderse en su despacho, Esteban tomaba a la niña en brazos y le contaba historias. Al principio, eran relatos torpes sobre negocios y viajes, pero poco a poco comenzaron a convertirse en cuentos llenos de fantasía, inventados para verla sonreír. Lucía lo miraba desde la puerta, incapaz de contener las lágrimas. El empresario que antes parecía de hierro, ahora se estaba derritiendo ante el poder del amor. Un día, el doctor Fabián los reunió y les dijo: «La medicina avanza, pero no basta. El cuerpo de Valentina está respondiendo porque ha comenzado a sentir lo que siempre necesitó: pertenencia, amor incondicional, presencia real». Sus palabras resonaron en Esteban como un eco de todo lo que había negado. Entonces entendió lo que Storybrand explica tan claramente. El héroe no es él, sino su hija, y su papel era ser el guía, aquel que proveía claridad y apoyo en medio de la tormenta. El cumpleaños número 1 de Valentina llegó envuelto en una mezcla de temor y esperanza. Nadie, ni los médicos más caros, había imaginado que sobreviviría tanto. La mansión, antes fría y silenciosa, se llenó de globos, flores y la risa de la niña. Esteban organizó una fiesta sencilla, solo con Lucía, el doctor y algunos empleados que la querían de verdad. No había lujos exagerados, ni banquetes de 5 estrellas. Solo un pastel pequeño, canciones y un padre que había aprendido a arrodillarse ante lo más valioso. Cuando Valentina sopló la vela, Esteban cayó de rodillas y susurró: «Gracias, Dios, gracias por darme otra oportunidad». Pero la historia no terminó ahí. Esa misma noche, mientras todos dormían, Esteban recibió una llamada que cambiaría de nuevo el rumbo de su vida. Era uno de sus socios más poderosos, presionándolo para regresar al negocio, advirtiéndole que si seguía ausente, perdería millones. El viejo Esteban habría salido corriendo, pero esta vez colgó el teléfono sin dudarlo. Caminó hasta la cuna de su hija y la observó dormir en paz. «El verdadero negocio está aquí», murmuró, y comprendió que había pasado de ser un hombre rico y vacío a un guía, un padre que por fin entendía cuál era su papel en la historia. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios con una sola frase: «El verdadero tesoro es el amor». Quiero saber cuántos de ustedes creen que lo más valioso no se compra con dinero, sino que se construye con fe, esperanza y unión.